Bienvenido a otro video más de Finanzas Personales México y más. Comenzamos. Hoy vamos a ver de cero a inversionista, una guía que está realizada en un lenguaje sencillo para que personas ajenas al mundo de las finanzas entiendan cuáles son las mejores opciones a la hora de invertir. Para esto el autor Omar brinda una serie de nociones básicas sobre el ahorro, las deudas, los rendimientos y los perfiles de inversionista, entre otros aspectos, primeras nociones sobre el ahorro y las deudas. Vayamos paso a paso. Omar deja en claro que para ser inversionista inicialmente hay que ahorrar y para eso hay que crear un presupuesto. Si nunca lo hiciste, esto te permitirá controlar tanto tus ingresos como tus gastos, sobre todo porque muchas veces usamos más dinero del que disponemos para hacer esto. Para hacerlo posible, anota todos los ingresos mensuales y los gastos necesarios que tienes en una tabla. Ya te hemos recomendado esto en Finanzas Personales. Luego reparte el dinero, así tal como lo propone el autor, 55% a gastos necesarios. Con eso debes cumplir los gastos necesarios, con el 55%. Con el 10% a un fondo de emergencia, como una operación o un viaje urgente. 10% en inversiones, de lo que hablaremos más adelante. Y 10% a seguir educándote con cursos o capacitaciones. Y 10% a gastos no necesarios como una salida a comprar, vestimenta. 5% a donar a la comunidad, a tu familia. Justamente tenemos un video en nuestro canal sobre esta parte de repartir los gastos de esta forma. Te dejo el link abajo. Sin embargo, repartir estos gastos de esta forma no es suficiente, no alcanza. También resulta necesario no poseer deudas, malas sobre todo. El autor Omar hace énfasis en esta parte porque es un mal que padecen millones de personas a lo largo de todo el mundo. A él mismo le sucedió, tras terminar la universidad, llegando a deber más de 800,000 pesos. Yo creo que, teniendo ese monto, él siguió una serie de pasos para poderlos eliminar. En principio tienes que identificar en qué estás endeudado y ver de qué manera prevenir que te vuelva a suceder. Recomiendo usar dos métodos para pagar deudas. Una que es saldando las deudas que tienen mayor interés, desde las más grandes hasta las más pequeñas en orden decreciente, y el de la bola de nieve. Este último empieza pagando las más chicas para conseguir tranquilidad en tu cabeza mientras agarras confianza. También tenemos un video explicado estos métodos, que es el método de bola de nieves y sus variaciones, y te dejaremos el link abajo del video. Omar insiste en la importancia de tener un fondo de emergencia, que lo hemos comentado varias veces, que utilizarás, por ejemplo, si tienes la mala fortuna de perder tu empleo. En este caso, lo ideal sería tener dinero ahorrado, como para arrancar tus gastos necesarios durante 3 o 6 meses. El autor aconseja del libro guardar el dinero en los CETES o plazos fijos, o diferentes modelos de inversión que ofrece en México. Cabe acotar aquí que eso sería para tu fondo de emergencia y que tiene que estar disponible tu dinero, y por lo menos podrías usar el de 90 días de CETES, que también describimos en nuestra página web. Te dejo el link abajo. Un poco de contexto antes de ponernos a invertir. Debemos entender qué es la inflación. En palabras sencillas, como le explica el autor, es el aumento de los precios por año. En el caso de México, el índice es aproximadamente el 3%. Por ejemplo, si algo ahora cuesta 100 pesos, el año que viene saldría en 103. Así que tu dinero va perdiendo valor con el paso del tiempo. De esta forma, siempre que inviertas en algo, tu rendimiento anual tiene que ser mayor al encarecimiento de los productos, a la inflación, teniendo en cuenta el riesgo que quieras asumir. El autor Omar sugiere algunas opciones y menciona invertir en deuda gubernamental y hacerlo por medio de un fondo de inversión o comprando acciones en la bolsa de valores, comprando propiedades también y estableciendo principalmente metas financieras. Debes establecerlas de tal forma que te genere un impulso necesario y te motivará a ese proceso de llevarte de cero a inversionista, siendo para él los más utilizados en la bolsa los llamados ETFs, que lo hemos recomendado también. También seguir un plan específico, un plan SMART, y concentrarse solamente en ese plan, en uno solo a la vez y que sea medible. Tienes que poder medir el resultado, ¿no? Establece metas cada cierto tiempo que tengan la parte de que sean alcanzables. A la vez debes ser capaz de realizar tu idea en un periodo específico de tiempo, que sean realistas. Y si sabes que no tienes la seguridad de cumplir con el objetivo, no debes ponértelo como meta. Y que tengan tiempo
Tienes que fijarte una fecha límite para realizarlo con el fin de no aplazarlo. También podrás utilizar otras herramientas para aumentar tu dinero. Omar nos presenta el tema del interés compuesto, que se basa en producir intereses sobre los intereses. Si lo quieres entender en números sería, si inviertes 100, en un año te pagan 10, por ejemplo, te devuelven la inversión inicial de 100%, un rendimiento del 10%, en ese dinero lo vuelves a invertir. Sin variar los números, el próximo año tendrías 121. Y eso funciona principalmente a largo plazo, ¿no? Tenemos un ejemplo que te dejaremos abajo del video también. Olvídate de los consejos falsos que venden varias personas sobre cómo hacerte millonario rápidamente, como si solo alcanzara con trabajar duro y ahorrar. Intenta llevar a cabo estos pasos. 1. Todos los días ahorra $5. 2. Invierte ese dinero. 3. Reinvierte esas ganancias al mismo tiempo. Tienes que tener en cuenta que invertir trae consigo ciertos riesgos. No hay ninguna solución garantizada, es algo que siempre contamos. Esto no es algo necesariamente malo, pero es bueno saber que existen estas partes y que puedes controlarlo. Algunos de los más comunes o los riesgos más comunes son: 1. Riesgo de perder tu dinero sucede al tomar decisiones erróneas o cuando los planes se llevan a cabo de manera ineficaz. 2. Riesgo del tipo de cambio. Dependiendo en qué tipo de divisas inviertas, pesos, dólar, libras, etc., los valores irán cambiando. El riesgo de obtener menores rendimientos puede ser algo que no rinda como se planeó, y el riesgo de que tus inversiones se atrasen más si lo haces con alguien más y depende de esas personas que te paguen, es posible que demore el pago. Antes de ponerte a invertir deberías saber todo lo que ya vimos, que es ahorrar, cómo pagar tus deudas y si tienes un fondo de emergencia. Y si eres consciente de que invertir tiene riesgos, estás listo para el siguiente paso. Ya después de haber ahorrado, haber liquidado tus deudas y tener tu fondo de emergencia, estás listo para este siguiente paso. Previo a ver qué instrumentos financieros pueden utilizarse para invertir, aclaremos qué es un rendimiento. Básicamente es la ganancia que obtienes al hacerlo. Generalmente se expresa en porcentaje al año, anualizado casi siempre. Si la inversión es de una duración mayor a 360 días, debes aplicar el rendimiento anualizado. Esto indica cuánto irá variando año tras año nuestras ganancias en esta inversión. Más allá de que estos valores cambien de forma permanente, las ganancias pueden ir de 4 a un 30%. Aunque Omar aclara que en caso de obtener algo mayor de 30%, hay que tener cuidado porque es muy difícil que sea rentable a largo plazo. Los rendimientos irán variando también según el tipo de instrumento que utilices, la fecha y el país en donde lo hagas. Asimismo, es importante precisar qué tipo de inversionista eres y para esto debes considerar estos aspectos. Horizonte de inversión. Corto plazo, menor a 2 años. Mediano plazo, entre 2 y 5 años. Y largo plazo, mayor a 5 años. Tolerancia al riesgo. Puede ser bajo, mediano o alto. Es probable que pierdas poco pero ganes mucho en el mediano plazo. Las probabilidades de perder y ganar pasan a ser moderadas. Y el riesgo alto, puedes perder mucho pero los rendimientos son altos. Cuando el riesgo es muy elevado, la posibilidad de perder es mucho mayor, ¿no? Debes definir tus objetivos a invertir, por qué inviertes, y hacer un plan en torno a ello, que sea para hacer unas vacaciones a corto plazo, o adquirir una casa a largo plazo, con riesgo medio o alto. Los instrumentos financieros, que es la parte interesante, distingue dos grupos de instrumentos financieros de renta fija y de renta variable. Los instrumentos de renta fija son la forma segura para empezar, los conocemos todos, ¿no? Consiste en invertir algo a cambio de un porcentaje de rendimiento explicado desde el inicio. Menciona los CETES mexicanos como el claro ejemplo de estos certificados de tesorería. También incluye otros instrumentos parecidos a los CETES que son los llamados UDI bonos y bonos D. Uno y el otro también son bonos. Los bonos D son bonos de desarrollo del gobierno federal, solo que son de tasa variable, ¿no? Esto quiere decir que cada 28 días te van a pagar interés. Y esto va a ser dependiendo de la tasa ponderada de fondeo bancario. Y los bondes D solo se ofrecen en plazo de 5 años. Cada unidad tiene un costo un poco menor a los 10 pesos. También nosotros hemos revisado estos instrumentos y lo más recomendable es utilizar los CETES para guardar lo que es tu fondo de emergencia, ¿no? También habla de los SOFIPOS, que son las sociedades financieras populares. Estas dan servicios de ahorro, inversión y crédito populares en los mexicanos.
Principalmente recomienda Cubo Financiero, que me parece muy bueno, en sus versiones de plazo fijo y Cubo Plus. Cuenta con una parte también de crowdfunding donde puedes hacer y lograr una mejor tasa. Revisamos y también está protegida por la Comisión Nacional Bancaria. Claro, si te pasas de 160,000 pesos, es mejor buscar otras opciones por los intereses, ¿no? Pero puedes ahorrar desde 100 pesos, es un buen ejemplo, es una forma de comenzar, la de Cubo. Omar también habla de los fondos de inversión, de que debes evaluar sus políticas y perfiles antes de insertarte en ellos. También explica qué son los afores o administradores de fondos para el retiro, que manejan, como dice su nombre, fondos de retiro y ahorro. Una alternativa distinta es la bolsa de valores, que funciona como un mercado cualquiera, pero vende acciones en lugar de productos. Allí dentro de los instrumentos financieros para invertir son los ETFs, y ya los hemos recomendado, extraídos en México. Los mejores brokers según el autor es Cuspid y GBM Home Broker, mientras que en Estados Unidos se recomienda First Trade. Como instrumento de renta variable, invertir en dólares, que sea uno de los métodos más populares por ser una de las divisas un poco más estables. Últimos detalles. Ahora que ya observaste algunos de los instrumentos que puedes utilizar a la hora de invertir, repasemos una serie de pormenores más a considerar. Por ejemplo, a la hora de analizar el retiro, Omar señala que es una buena táctica pasar primero por pocos instrumentos de manera perseverante mes a mes, esto sin tener en cuenta la situación económica del momento, es decir, tú ahorrar una cantidad mes a mes fija, establecida en un mismo instrumento, y vas evaluando cómo va sucediendo el resultado. Cambiando de tema, existen varios modelos de estafas que comenta el autor Omar, donde bastantes usuarios dentro de las inversiones de alto riesgo, y no hay que temerles, sino estar atentos. Para no caer en ellas, una de ellas es el primer tipo que comenta el autor, que es el esquema Ponzi o piramidal. Una persona comienza una pirámide desde la cima y persuade a varias más para invertir en un sistema a cambio de rendimientos súper tentadores. El problema principal es que el retorno no es constante y peor aún, los que quedan en la parte baja de la pirámide ingresan dinero a la estructura pero nunca habían o van a recibir réditos y se quedan sin nada en el mercado de divisas. Suele ser una de las principales lugares donde se realiza estas partes, que son el Forex o las CFDs. A modo de consejo, siempre lo recomienda el autor, Omar recomienda invertir en algo que no conoces porque resulta muy peligroso. Con todo esto establecido, estás en condiciones de armar tu portafolio de inversión de forma sencilla, arrancando desde cero, de acuerdo a lo que más encaje con tus objetivos. Por ejemplo, tienes que ver que si tu perfil es, en este caso, perfil conservador, es con un bajo riesgo y bajo rendimiento. Utiliza un 80% de instrumento de renta fija y un 20% solamente en renta variable. El perfil moderado, aquí los riesgos y los rendimientos son medios, así que la división debería ser un 60% en renta fija y un 40% en renta variable. Un perfil agresivo con riesgos altos pero rendimientos altos dedica un 40% a la renta fija y ya vamos a un 60% en la renta variable. Perfil ultra agresivo. El riesgo es extremo y los rendimientos pueden llegar a ser altos, así que maneja un 20% de renta fija y un 80% de renta variable. Por último, recuerda que junto a las inversiones vienen lo que llaman los impuestos. Si nuestro patrimonio aumenta, tenemos que pagar más. La ley dice que también lo hará. Nuestras responsabilidades financieras aumentan. En conclusión, de cero a inversionista es una guía simple que les ayuda a las personas a adentrarse en el mundo de las inversiones sin tener conocimiento previo, a través de unas explicaciones concisas de Omar. Las personas que tomen este libro aprenderán a cómo ahorrar de forma correcta. Esto les permitirá saldar deudas anteriores y generar un fondo de emergencia para cualquier eventualidad que surja. Recuerda que invertir siempre conlleva riesgos, pero al hacerlo también se define de manera clara tus objetivos y esto te ayudará a conseguirlos. También te define qué tipo de inversionista tiene y qué será mejor en el caso de utilizar renta fija o renta variable, ¿no? Y te ayuda a generar un portafolio. Principalmente recomiendo un portafolio diversificado, ¿no? Para tener mejores rendimientos. Todos estos conceptos te ayudarán a empezar desde cero a ser inversionista. Te habló Leonardo de Finanzas Personales México y más. Bye bye.